el nombre del seminario es Intervenciones Terapéuticas en Pacientes con Psicosis y Esquizofrenia. Si bien dentro del curso de AT hay una parte de psicopatología, pero lo que vemos, quienes han hecho el curso de AT o que lo han hecho conmigo, lo que vemos es como muy separado. No sé, por ejemplo, tal patología, hablar un poquito de qué se trata de los síntomas, muy dividido y seguir, ¿no? Como pasa por alto. Y después nos pasa que nos encontramos cuando trabajamos con pacientes o cuando trabajamos dentro de un equipo terapéutico, tenemos que trabajar, se empieza a hablar de estos términos del paciente psicótico, el paciente con psicosis, el paciente con esquizofrenia, el brote psicótico. Y no sé si después cuando estábamos ahí en la práctica, sabemos muy bien de qué se está hablando, ¿no? O empieza a aparecer esto de bueno, si esquizofrenia es lo mismo que psicosis, si estamos hablando de lo mismo, porque algunos médicos hablan de esquizofrenia y a veces los psicólogos hablan de psicosis. Entonces, tenía esa sensación, por eso lo quería hacer, de que no nos quedaba bien claro de qué estábamos hablando, ¿no? Hay síntomas que son compartidos, y bueno, de eso se va a tratar, ¿no? Un poco esclarecer los términos, de dónde vienen, hacer como un poquito de historia, poco, que no sea muy pesado, y después al último, bueno, cómo intervenir como ATES con estos pacientes, ¿no? Entonces vas a tener como ese recorrido, un poquito de dónde viene, un poquito de historia, con qué nos encontramos y después cómo intervenir como ATES. Así que, bueno, eso es un poco lo que vamos a ir viendo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte como un poquito más larga, que es la historia. No quiero extenderme mucho y cualquier cosa ustedes me van a preguntar. Antes aclarar también que cuando pensemos en estos términos o cuando hablemos de la locura, como se dice generalmente, es pensar que en cuanto a padecimientos mentales de cualquier tipo, ¿no? Que tengan que ver con esto, con trastornos psiquiátricos o a lo mejor padecimientos mentales un poco más comunes, un poco más simples, como podría ser una depresión, un ataque de pánico, ¿no? Simple, digamos, en el sentido de que es más común verlos, ¿no? O trastornos de ansiedad, por ejemplo, tiene mucho que ver el contexto, ¿no? El contexto, lo ambiental, lo social y lo cultural tiene mucho que ver cuando hablamos de salud mental. Entonces, en el curso de AT lo decimos mucho, pero ahora como que quiero arrancar de cero porque hay mucha gente que no ha hecho el curso de AT conmigo, ¿no? Y esto lo marco porque no tenemos la misma visión hoy en día de lo que son los padecimientos mentales como la teníamos hace 20 años o como hace 50, como hace 100 o incluso más, ¿no? No siempre los padecimientos mentales se han visto como tales, como problemas de salud. Lo primero con lo que nos encontramos, y por eso quiero darle importancia a lo que tiene que ver con el contexto histórico y social, es porque hace varios siglos atrás, cuando todas las explicaciones que se le buscaban a todos, cuando las explicaciones que se le daban al mundo tenían que ver con lo religioso, con esto de la influencia de Dios o de los dioses, dependiendo de la cultura, cuando se encontraban con alguien que presentaba estos signos, no locura, porque es algo que ha existido siempre, era el endemoniado, el poseído, el que estaba por fuera de Dios, ¿no? Hacía cosas satánicas o, bueno, esto, ¿no? Estaban fuera de la explicación de Dios. Entonces, como era la religión lo que basaba la explicación del mundo y de lo que pasaba, bueno, esta persona era distinta al resto, seguramente no estaba en el camino de Dios, entonces estaba poseído, endemoniado. Entonces, ¿cómo se los trataba en ese tiempo? Con exorcismo, por ejemplo, ¿no? Eran varios siglos atrás súper comunes, ¿no? ¿Cuál era la idea de tratarlos? Sacarles el demonio de adentro. Cuando empieza a ganar un poco más la explicación científica y se encontraron con estas personas también desiguales, diferentes, o con comportamientos, hoy decimos comportamientos disruptivos, o sea, hay algo que rompe con lo que tenemos como normal, ¿no? Y normal entre comillas también. Se los asociaba a la delincuencia, ¿no? Si alguien aparecía en la calle caminando desnudo, por ejemplo, y seguramente era un delincuente, ¿no? O si había alguien que hablaba solo o que
estaba por las calles desvariado, bueno, ¿qué era en ese momento? Bueno, se lo trataba como delincuente, terminaba en las cárceles, ¿no? Fíjense cómo va cambiando el tratamiento. Cuando tenemos una mirada religiosa, o sea, se trata desde lo religioso. Cuando tenemos una mirada moralista, se trata como si fuera un delincuente un amoral, ¿no? Entonces se los encarcelaba en esos dispositivos, ¿no? Las cárceles. Entonces, ahí confluían todos, los que realmente eran delincuentes y los que tenían problemas de salud mental, ¿no? Y se los trataba de igual forma, no se les daba un trato diferenciado o especializado como se hace ahora. Después, ya un poco más la ciencia avanzada, y junto con la ciencia, la medicina, como una de las ramas más importantes, empiezan a tomar estos episodios disruptivos y se empiezan a pensar si no serían problemas de salud, ¿no? Recién ahí, y ahora sí va como un poquito más de historia específica. La primera vez que se habla de estos pacientes en el orden de lo que sería salud y que se los empieza a considerar como enfermos es en 1852, ¿no? Es decir, a mitad de 1800. Bastante nuevo, si lo pensamos desde el punto de vista de que los problemas mentales han existido siempre. Sin embargo, en ese momento era más raro verlos. Por esto que les digo de la influencia de lo ambiental, ¿no? Y también con todos esos prejuicios que se cargan, porque del todo no son eliminados, ¿sí? Si bien hoy, en la mayoría de los casos, hablamos de salud mental, o por lo menos nosotros que trabajamos en salud mental, lo podemos ver, pero todavía hay mucha gente que queda con esta idea de el delincuente, hay que encerrarlo, hay que excluirlo, incluso o sea, todavía se sigue viendo en ciertos ámbitos, bueno, esto de tratar con exorcismo o con algo más del orden, hasta incluso hasta paranormal, ¿no? Como buscar explicaciones que no sean tan desde la medicina. No lo quiero hacer muy complicado, ¿no? Más como una historia, como un cuentito, ¿no? Para que no se difícil. Entonces, en 1852 aparece un médico en Francia, por eso Francia tiene mucha influencia en lo que es psiquiatría. Entonces empieza a haber casos de alienados, dicen, ¿no? O sea, con algo como diferente, con ciertas conductas y los empieza como a evaluar y a decir, a ver, dentro de todas estas personas que no son normales, ahora en esos términos que estamos hablando de ese tiempo, empezó a ver que había cosas como muy compartidas, ¿sí? Como cuando los empieza a ver, o sea, empieza a como apuntar rasgos comunes que veía. Entonces ahí se empieza a buscar un tipo de diagnóstico, ¿no? Como, bueno, tiene ciertas características, entonces le vamos a poner un nombre a esto. Y lo vamos a empezar a tratar como problemas de salud. 1852, hoy estamos en el 2025 y no ha cambiado mucho ese modelo. Se sientan las bases, ¿no? Hoy, cuando se presenta alguien con un problema de salud mental, lo que se hace hoy es, bueno, ver qué síntomas tiene, empezar a enumerar, hoy tenemos manuales, por ejemplo, DSM-5. Entonces, con estos signos que tienen, estos síntomas, vemos dentro de qué diagnóstico encuadra y a partir de ahí tiene un diagnóstico y tratamiento. Entonces, por eso digo, este momento marca como un comienzo de lo que hoy en día todavía permanece. Pero en ese momento, imagínense que habría sido algo sumamente nuevo. Entonces, lo que Morel hace es eh, crea el primer hospital. ¿Cómo se llama? Morel. Ah, Morel. Morel en Francia. En Francia, sí. Eh, entonces dice, bueno, todavía con esta idea de exclusión, ¿no? O sea, siempre se ha pensado desde ese punto de vista. Son enfermos, pero no tienen que ir a una cárcel y ser tratados como delincuentes. Si son enfermos y consideramos que es un problema de salud, entonces hay que tratarlo dentro de la medicina, en un hospital, pero sí excluidos, ¿no? Encerrados. El primer diagnóstico que aparece y que es el que pone Morel es el de demencia precoz. Porque todos los síntomas que aparecían, bueno, hablaban de una demencia, ¿no? Algo de la mente, ¿no? Proviene de ahí, demencia de la mente. ¿Y por qué decía precoz? Porque era común ver estos síntomas de demencia en personas adultas, adultas mayores.
también pensemos en el contexto. No era lo mismo el adulto mayor en ese, el adulto mayor hoy, ¿no? Hoy hay mucho más perspectiva o esperanza de vida, ¿no? Pero lo que él veía era, aparecen los mismos, ¿no? Pero en personas jóvenes. Entonces, por eso le pone este nombre, ¿no? De demencia precoz, síntomas de demencia, pero en personas más jóvenes. Entonces lo presentaba como algo precoz, ¿no? En este sentido. Entonces ahí le debemos esto, ¿no? Empezar a tratarlo como enfermedades mentales. Después aparece en Alemania, y son las dos escuelas, la francesa y la alemana, son como las más fuertes en cuanto a psiquiatría, ¿no? En algunos puntos se complementan, en otros puntos como que tratan de diferenciarse, como vemos en el ámbito médico y también, ¿no? A ver quién descubre más, quién descubre algo nuevo. En Alemania hay otro médico que fue muy importante y que también lo tomamos como base, que es Kraepelin. Este médico en Alemania, más o menos por la misma época, no acuerda tanto con Morel y dice, no podemos pensar que todos, ya se asumió que eran enfermos mentales, ¿no? O sea, eso sentó la base Morel. Lo que dice Kraepelin en Alemania dice, no todos tienen los mismos síntomas, ¿no? Entonces empieza a decir, no sé si para todos podríamos hablar de demencia precoz, ¿no? Incluso empieza a ver que hay mucha gente que aparenta normalidad y que después, como en estudio y demás, empiezan a presentar otras cosas. Entonces, lo que hace Kraepelin es empezar a todos estos enfermos mentales, que también en Alemania se empieza a difundir, ¿no? En Francia se crea el primer hospital psiquiátrico. Y después ya eso se va expandiendo a otros países, ¿no? Entonces, empiezan a trabajar con esto. Lo que dice Kraepelin es de todos los enfermos mentales con los que trabajaba, empieza a haber diferencias. Y dice, no todos tienen los mismos síntomas. Hay algunos que tienen estos y estos síntomas, hay otros que tienen esto y esto y esto. Entonces, el término de demencia precoz, dice, le queda como chico, corto. Entonces, lo que empieza a hacer es empieza a reagrupar dentro de todos los enfermos mentales. En estos hay más predominio de estos síntomas, en estos más predominio de esto, entonces empieza a hacer como un abanico, ¿no? Y empieza a hablar de distintos términos. También es un poco la base de lo que tenemos hoy, ¿no? Que hoy también hablamos en ese término. Hoy, patologías mentales hay un montón, ¿no? Y también se repite un poco esto de, bueno, de acuerdo a los síntomas y al diagnóstico. Entonces, lo que hace Morel es generalizar y empezar a tratarlo como enfermos. Kraepelin después dice, bueno, veamos qué tiene cada uno y a ver en qué, también, ¿no? Dentro de qué lo encasillamos. Entonces se separa en un grupo las, en ese momento les decían las locuras maníaco-depresivas, y son como picos, ¿no? Momentos de mucha manía, digamos, de mucha euforia, de mucha excitación, ¿no? Como esa locura de ir, de venir, de muchos movimientos, como la euforia. Y después el mismo paciente caía en episodios depresivos, donde no hacía nada, donde no tenía ganas de nada. Entonces había un trastorno en la afectividad, es decir, en la parte emocional, hacia estos picos. Las locuras maníaco-depresivas sientan la base de lo que es hoy el trastorno bipolar, ¿no? Ya no se le dice de esta forma locura maníaco-depresiva, pero cuando empezamos a pensar los síntomas y estos picos de, de estados emocionales, es lo que a veces se conoce como el trastorno bipolar. Dos polos bipolar, ¿no? Pasan de la euforia máxima a la depresión. Pero bueno, no me quiero adelantar, pero fíjense en cómo ya en ese tiempo existían este tipo de pacientes. Va cambiando el nombre, va cambiando la forma de tratarlo, pero ya en ese tiempo se empezaba a ver esto. Después, entonces él dice, hay un grupo que se encasilla en esto, la locura maníaco-depresiva. Después, hay otros que sí pertenecen al grupo de las demencias precoz y que tienen que ver con procesos mentales eh, alterados, que tienen más que ver con
lo cognitivo, con el estar perdido en tiempo y espacio, ¿no? Eh, tiene más que ver con eso, ¿no? Más asociado a la demencia, ¿no? Pero en personas jóvenes. Y después encuentra a otro grupo que son los paranoicos, ¿no? Entonces, emplea este término de paranoia. Estos pacientes en ese momento con paranoia, lo que Kraepelin veía es sujetos no comprendidos, con muchas ideas, para la redundancia, paranoicas, ¿no? Como estas ideas de persecución o con estas ideas de, o sea, como traerlo a modo sencillo, de que todo el mundo en contra de ellos, de que todo lo que les pasa a ellos, ¿no? Y con comportamientos hostiles. O sea, alguien que tenía en ese momento, hoy también existe el término paranoia, ¿no? Como tal, es un término actual, con muchas ideas hostiles, ¿no? Porque alguien que cree que está siendo atacado por todo el mundo siempre va a estar muy en la defensiva. Entonces, es común encontrarnos con eh, comportamientos hostiles, ¿no? Con mucha defensa. Y estos pacientes con paranoia también con muchos delirios. O sea, vamos a definir bien lo que es delirio y demás, ¿no? Pero los veis algunos con delirios de grandeza, que también lo vemos, ¿no? Entonces, pensemos que se hablaba en esa época de estas cosas. Eh, Personas que les pasaba de todo, pero porque ellos tenían algo especial, ¿no? O sea, si todo me pasa a mí es porque yo tengo ciertas habilidades o soy tal que no lo es otra persona. Entonces, por eso es que estas cosas me pasan a mí, ¿no? Se lo está trayendo muy básico, pero ya lo vamos a ver bien esto de los delirios. Eh, Después, delirios del orden de lo erotónomo, que tiene que ver con lo erótico. Hoy todavía se ve. Ya después voy a empezar a traer como casos, como, voy a hablar de algunos casos como para que se entienda, ¿no? Pero esto de, eh, si todos me miran es porque me están mirando, porque atraigo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con todo lo que me pasa a mí, pero dentro del orden de lo sexual, ¿no? Salgo y todos me miran el cuerpo, me miran, porque algo tengo, ¿no? Por la belleza, ¿no? Por eso leo hay cosas que son muy actuales también. Después están todos los delirios místicos. Bueno, todo lo que me pasa porque soy un elegido de Dios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, entonces, todas esas cosas que se veían en ese tiempo se encuadraban dentro de lo que sería la paranoia. Entonces marca como estas tres grandes diferencias, ¿no? Los maníacos depresivos, los que tienen demencia precoz y estos que son delirantes o paranoicos. Después empezó a crear subgrupos, después ya creé empezó como apenas de variar un poco, por decirlo, porque ya empezó a armar como subgrupos y subcategorías. Entonces lo que empezó a hacer era demasiada categorías, demasiada categorización. Ya si un paciente no tenía este síntoma, entonces ya lo tenía que encuadrar en otra cosa. Estaba haciendo unos manuales que eran súper extensos, entonces, como que ¿no? Entonces, se hizo muy amplio, ¿no? Y en ese tiempo que existía un grupo dentro de todo reducido, no sé, podríamos pensar, dentro de un hospital, quizás 30 enfermos, y a lo mejor tenían 30 diagnósticos diferentes, ¿no? Porque uno le faltaba este síntoma, entonces acá. Hoy, el DSM-5 es un manual gigante, o sea, sí existe esto, ¿no? Si tiene estos síntomas, esto, entonces lo busco por otro lado. Hoy el DSM-5 es un manual enorme, ¿no? Pero hoy dentro de, por ejemplo, de un psiquiátrico hay un montón de cosas. O sea, es muy alta podríamos decir, la tasa de patologías mentales, ¿no? Y creo que no estaba tan equivocado, porque cada vez hay más diagnósticos. Cada vez hay más diagnósticos. Que no estaba tan mal. No estaba tan mal. El tema era en ese tiempo que había menos pacientes, entonces era como, le pusieron ahí como un freno. Después,
todo esto pensando que eran médicos, ¿no? Hasta ahora, Morel cree que son médicos y que se empiezan a dedicar a la psiquiatría. Que la psiquiatría en ese momento, algo muy nuevo, algo muy novedoso. Antes no había psiquiatras porque no se consideraban a estas personas como enfermos mentales, entonces no se los trataba desde la medicina, la psiquiatría no existe. Pero también medicina, o sea, ¿cómo lo trataban de hacer? Bueno, en ese El libro de pastillas que hacía hoy en día, no, se lo analizaban nomás. los analizaban y había tratamientos que eran torturas, ¿no? Baño de confío, como decir, baño de confío. Eh, bueno, claro, el electroshock, un poco más nuevo, por el tema de lo eléctrico. Pero había, bueno, esto de, fíjate como hay cosas que hoy siguen circulando, ¿no? Los baños de abuelada. En ese tiempo estaban en los hospitales psiquiátricos bañeras con abueladas llenas de hielo y se los dejaba ahí, lo único que se les caía era la cabeza, porque eso quedaba como tapado, obviamente para que no salieran corriendo, ¿no? Atados, encadenados, o sea, para que no se alejaran mucho de cierto perímetro, entonces estaban con grilletes en los pies y cadera, entonces hacía como siempre la misma cantidad de pasos hasta donde llegar. En ese tiempo se los sacan de la cárcel y se los llevan a los hospitales, pero tampoco es que el trato difería mucho de lo que se veía, ¿no? No era humanitario, no era humanitaria la medicina psiquiátrica de ese momento, ¿no? El chaleco de fuerza es una invención de ese momento, ¿no? El contener esos movimientos o esos brotes, ¿no? Entonces, entre atado con una cadena en el chaleco de fuerza y si se... ¿Cómo? Los aislaban solo. Sí, los aislaban. Ya dentro del psiquiátrico ya están aislados y además, si había dentro de lo que era el psiquiátrico un comportamiento que se salía muy de lo esperable en ese circuito, también aislado, ¿no? Las paredes todas como acolchonadas, ¿no? Para evitar esos golpes, entonces atadas con chaleco. Y cuando se ponían quizás un poco más brotados, las bañeras esas con abuela. Entonces tampoco era tan humanitario. Y después, bueno, los tratamientos con el electroshock en la cabeza, incluso había también cirugías, ¿no? Donde se como que inhabilitaban ciertas partes del cerebro, entonces era preferible, estoy hablando de ese tiempo, ¿no? Era las lobotomías, entonces era como preferible que quedara una planta a que siguiera siendo tan molesto, ¿no? Porque desde ese momento se piensa eso, ¿no? La locura como algo molesto, o sea, lo que irrumpe. Lo que está fuera de lo normal molesta, por eso la exclusión, ¿no? Si están encerrados no los vemos, entonces los que somos normales no nos molesta, no nos jode, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Entonces estamos hablando de médicos, estamos hablando de medicina y estamos hablando de Francia y Alemania ahí como compitiendo, a ver quién tiene los mayores avances. Y después empieza a surgir la psicología, como que no era, en ese tiempo no era considerada ciencia, era como algo dentro del orden de lo no científico, de ideas, de ideas nuevas que no tienen un fundamento, ¿no? En ese momento la ciencia se piensa como y tiene que tener un objeto y un método científico, un objeto observable, o sea, la medicina que estudia, el cuerpo humano, la psiquiatría que estudia, el cerebro, o sea, son cosas tangibles, y con métodos que sean científicos, que estén comprobados por evidencia. Y viene apareciendo la psicología que dice, vamos a estudiar la mente, vamos a estudiar los procesos, entonces, y eso como lo vemos, como es tangible. No, lo podemos estudiar con introspección, con lo que el paciente piensa, eso no es observable, eso no es tangible, o sea, hasta ese momento esto no es científico. Están por fuera de lo que sería la medicina, ¿no? No me quiero meter mucho en eso porque no viene como al caso de estas dos cosas que vamos a ver, que es psicosis y esquizofrenia, ¿no? Pero sí aparece en Viena, se acerca de Alemania, aparece Freud. No lo voy a tomar todavía, pero Freud trabaja con otro seguidor, con otro médico, o sea, Freud en principio era médico, ¿no?
no se identificaba como psicólogo, ¿no? Era médico. Y tenía como un seguidor con el que trabajaba que era Bleuler. No digo cómo se escribe para que, si lo quieren escribir, puedan escribir. Y acá con Bleuler es que se empieza a hablar de esquizofrenia. Recién en ese tiempo, estamos ya más cerca del 1900, más o menos. Un poquito más, un poquito menos, pero ya estábamos en el siglo pasado, ¿no? Ya pasaron 50, 60 años. ¿No? O sea, como para que también nos hagamos, ahí sí, después que se empiezan a estudiar las enfermedades mentales, 60 años después aparece el término esquizofrenia, que hoy todavía se usa. Entonces, como estos autores que elegí son los que son viejos, pero que marcaron algo que todavía se usa. Toma Bleuler algunas cosas de Freud. Freud ya estaba empezando a hablar del inconsciente, del yo, ¿no? El yo como esta parte de la persona que está más en el orden de la realidad, ¿no? Los procesos, eh, en los procesos conscientes, ¿no? La parte del yo es la parte que se adapta a la realidad, lo que me hace vivir en un entorno. ¿No? Entonces Bleuler decía, hay pacientes que pasan por momentos, ¿qué es lo que decía? En los pacientes con esquizofrenia, el yo está dividido. ¿No? Hay como una parte que se quiere como adaptar a la realidad, pero hay otra parte que no. ¿No? Entonces, esquizofrenia es justamente esto, esquizo es dividido. ¿No? Entonces, por eso aparece el término, ¿no? Como esta división del yo. Entonces, veía por un lado cierto deterioro cognitivo y comportamental, pero al otro lado como un esfuerzo de adaptación a la realidad. ¿No? Entonces, son pacientes que están divididos, ¿no? entre la realidad y la no realidad. Hoy el término esquizofrenia, como les decía, sigue teniendo vigencia. Y Bleuler se empieza como a especializar en esto, en la esquizofrenia. Y también empieza a dividir la esquizofrenia en distintos tipos. Que eso todavía hoy se mantiene. No con estos mismos nombres, pero se mantiene. Eh, entonces habla de la esquizofrenia paranoide, que son los pacientes, cada uno va tomando de los anteriores algo, ¿no? Entonces sigue diciendo, en esto de intermedio o pacientes divididos entre la realidad y la no realidad, hay esquizofrénicos paranoides, ¿no? Donde existen estos delirios, ¿no? De, por ejemplo, persecución. Eh, Después habla de los esquizofrénicos catatónicos, ¿no? La catatonia era muy común en ese tiempo. Los que quedan móviles rígidos, ¿no? Rigidez muscular. Y después habla de como otro sub, la hebefrenia. Sí. Que también dentro de la hebefrenia estaban estos pacientes con episodios melancólicos, depresivos y maníacos y eufóricos. Le cambia el nombre a lo que ya era la locura maníaco-depresiva. ¿No? Por eso digo, depende en qué momento estemos, a veces son las mismas patologías, los mismos síntomas, pero le van cambiando el nombre. Como siempre ha estado esta puja entre Alemania y Francia, al mismo tiempo en Francia aparece otro, ¿no? Como siempre esa competencia, a ver quién dice algo más nuevo. En Francia aparece un médico que se llama, lo digo y después les digo cómo se escribe, se llama de Clerambault, que se escribe D, separado, Clerambault. Clerambault. Como digo, después se le pasa se le pasa el de Clerambault. Y lo que hace este psiquiatra en Francia es
empezar a hablar de psicosis, ¿no? Ya empieza a implementar otro término y empieza a hablar de la psicosis alucinatoria. ¿Qué es lo que empieza a ver, no? Que en los fenómenos mentales, en esta cuestión dividida entre la realidad y lo no real, en muchos casos había mucha presencia de alucinaciones. Alucinaciones, ya lo vamos a agarrar un poquito más adelante. Las alucinaciones son eso, la percepción de algo que no existe en la realidad tangible. Entonces este médico empieza a ver que los pacientes con patologías mentales escuchan cosas que no existen, ven cosas que no existen, sienten cosas en el cuerpo que no existen, ¿no? Entonces empieza a trabajar mucho con la alucinación y las empieza a estudiar y las empieza a dividir, ¿no? Están las alucinaciones, como les decía, auditivas, esto de escuchar cosas que no están en la realidad. Generalmente hay pacientes hoy en día, o sea, esto se sigue viendo, las alucinaciones es algo que, con lo que se trabaja. Lo más común es escuchar voces, ¿no? Eh, y es muy, en los pacientes, como que es muy notorio el paciente que tiene alucinaciones auditivas, ¿no? Porque a lo mejor de bien que está hablando, ¿no? Empieza como a mirar para atrás, ¿no? O como que se frena. Incluso hay pacientes que están hablando y dicen, tengo a alguien atrás. Dice como buscando que le confirmemos, o sea, empieza a aparecer esta duda y decir, ok, ¿escucho el real o no? O sea, a veces preguntan, ¿tengo a alguien atrás? O se dan vueltas, ¿no? Eh, o alucinaciones visuales, de ver algo. Y es también bastante común de estar a lo mejor hablando con alguien que suele tener alucinaciones visuales y que dirige la mirada como, vi algo, ¿no? Eh, quien tiene alucinaciones no es que las escuche constantemente, sí es muy invasivo, pero puede no ser todo el tiempo, digamos, o se busca hoy médicamente que no sea algo constante, ¿no? O también puede haber alucinaciones sensoperceptivas, ¿no? Sentir cosas en el cuerpo, ¿no? Como que algo me está picando, como que algo me está pinchando. Son las menos comunes, no son tan comunes, pero eh, sensoperceptivo, ¿sí? Se siente o se percibe más que nada en el cuerpo, ¿no? Eh, Les decía, son las menos comunes, pero pasan, ¿no? Una vez conocí una paciente que sentía virulanas, es decir, ¿no? O se levantaba, miraba la silla y como que trataba de tocarle y preguntaba si tenía virulanas, que sentía como esa sensación que la describía de esa forma. O con la comida, o sea, le empezaba como a desgranar todo porque cuando comía decía, tiene virulanas. Eh, bueno, entonces, eso fue la historia. No sé si fue muy densa, pero eh, empieza a aparecer, o sea, de esa forma es como que empieza a ir avanzando. Entonces ya, con The Clermont estamos hablando del 1900 y pico. Hablemos de hace 100 años antes. Hoy en día, ¿cómo se define la psicosis? Según el CIE, nosotros tenemos hoy en día que funcionan dos manuales, el DSM-5 y otro que es el CIE, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Hoy hay como cierta cuestión de usar el DSM-5 o el CIE. Hoy más que nada tiene que ver con la división o todavía desde qué lado nos paremos, ¿no? Hoy la división, por ejemplo, no está en que si es escuela alemana o francesa. Hoy la división no es más si lo vemos desde el lado de la psiquiatría o de la psicología, ¿no? Entonces hay veces que para ciertos trámites se pide el diagnóstico según CIE y hay veces que se pide el diagnóstico según DSM-4. Es más que nada administrativo, ¿no? Por ejemplo, cuando un psicólogo tiene que hacer un informe, se basa más en el diagnóstico DSM-5.
Y cuando un psiquiatra hace un diagnóstico, usa más los diagnósticos CIE. Y por ejemplo, hoy las obras sociales te pueden pedir, e incluso lo piden, necesitamos un informe con diagnóstico CIE o necesitamos un diagnóstico según DSM-5. Los manuales, estos manuales que yo decía que tienen la patología, o sea, el diagnóstico, los síntomas. Entonces, los manuales, ¿no? Entonces, es común hoy que alguien llega a un psiquiatra, por ejemplo, y el psiquiatra dice, bueno, ¿qué sentís? No sé. Entonces el paciente dice, bueno, no tengo ganas de nada, abulia. Sí. Y no, y tengo momentos en los que estoy como muy eufórico y momentos, esto, ¿no? Que no tengo ganas de nada. Ah, manía, depresión. Entonces, cumpliste con 5 criterios que están en este diagnóstico, tenés esto. Es como, exactamente, ¿no? Que se usa mucho esto cuando dicen, es un bipolar de manual, es porque lo que describe que tiene encuadra perfectamente con lo que dice el manual. Entonces, hoy la psicosis, según CIE, que es el manual, es considerado un trastorno mental caracterizado por alucinaciones, delirios, que ya vamos a ver la diferencia, no son lo mismo, alucinaciones, delirios, trastornos del comportamiento, como hiperactividad o excitación, o inhibición psicomotriz marcada. O sea, este comportamiento catatónico que yo le decía hoy, inhibición psicomotriz, rigidez. Y la psicosis, fíjate que de nuevo puede haber alucinaciones, puede haber delirio, puede haber trastorno del comportamiento, puede haber o excitación o directamente inactividad. Más o menos en la definición de psicosis está un poco todo lo que habrán tomado, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto. Ahora, como para diferenciar, que esto era lo que yo les decía, a veces hablando de psicosis o de esquizofrenia, ¿no? Ahí se nos confunde. Para hablarlo en grandes rasgos que después seguimos, la esquizofrenia hoy es un tipo de psicosis, ¿no? Ahora, ese debate hoy en día, que yo les decía, hoy ya la puja no está entre si es escuela francesa o escuela alemana, es si es del orden físico, es decir, hay algo que sucede a nivel cerebral, de neurotransmisores, de nuevo voy a lo tangible, lo que se puede ver, o si va por el lado de lo psicológico, ¿no? ¿Dónde está la causa de una psicosis hoy? ¿No? Hoy en lo que nos centramos es en esto, ¿no? Tiene una base funcional, física, cerebral, o tiene un origen psicológico, ¿no? Entonces, ese es como el gran debate. ¿Qué dice hoy la psiquiatría? Que hay una alteración funcional, más que nada en la corteza prefrontal, ¿no? Y, por ejemplo, para diagnosticar psiquiátricamente una esquizofrenia, se suelen hacer tomografías, resonancias y ver cómo cómo está funcionando el cerebro, ¿no? A nivel de neurotransmisores. Y la psicología habla de otros términos, ¿no? De una base que tiene que ver con lo psicológico, ahí nos metemos en ese tema. Pero la psicología toma un poco el diagnóstico de esquizofrenia, pero dentro de la psicología se habla más de una psicosis, por ejemplo, ¿no? O un trastorno psicótico. Y ahora sí, nos metemos un poquito sobre psicología. Voy a hacer antes de pasar a eso, la gente que está virtual, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No puedo ver si levantan la mano, así que cualquier cosa, abren el micrófono y pregunten.
No, profe, está bien entendido. Ay, no escuché, Mari. No, por el momento ninguna duda ni pregunta. Bueno, entonces, sí. Dentro de la psicología, los que tratan o los que toman estos fenómenos, ¿no? Este tipo de enfermedades, es más que nada el psicoanálisis, ¿no? Como rama o como escuela de la psicología que empieza a estudiar estos fenómenos complejos, porque son fenómenos complejos, fíjense los síntomas que tienen, o sea, es bastante complicado. Hoy en día no cualquier psicólogo va a trabajar con pacientes con psicosis, con esquizofrenia, ¿no? Entonces, es bastante complejo, hay mucho trabajo en equipo con psiquiatras. O sea, la idea hoy es que no esté esa división en que mirada de la psiquiatría, mirada de la psicología, es trabajar en conjunto, ¿no? Porque en este tipo de pacientes de psicología sola no alcanza porque es necesario la intervención psiquiátrica con medicamentos, ¿no? Eh, pero desde el lado de la psiquiatría solo, sin la intervención de un psicólogo, tampoco, ¿no? Entonces, esta división, digamos, no debería existir, ¿no? Se trata de que no. Entonces, dentro del psicoanálisis, son dos autores los que trabajan con este tipo de pacientes, Freud y Lacan. No me quiero, no lo quiero de nuevo hacer muy denso. Con este de Freud, Desde el psicoanálisis, Freud y Lacan. sí. Vieron que yo recién se los nombré a Freud cuando hablé de Bleuler, ¿no? Que yo le decía, trabajaba con Freud. Lo que pasa es que Freud estaba ahí como en el camino. Era médico, pero le empieza a pensar en cuestiones del inconsciente y que el inconsciente no es tangible y no es observable. Entonces, dentro de la medicina, si lo que pensáramos hoy, diríamos, dentro de la medicina está escuchando, ¿no? Es como, este de médico no tiene nada, de qué está hablando del inconsciente, está empezando a analizar los sueños. O sea, en ese tiempo estaba completamente aislado de la medicina, ¿no? Entonces, lo que él dice con estos, lo que hace Freud es dividir dos grandes patologías, neurosis y psicosis. Y va a decir que la diferencia más grande entre la neurosis y la psicosis, como para que se entienda, neurosis sería en ese momento, como lo pensaba Freud, las histerias, las obsesiones, las fobias, todos términos que hoy seguimos usando, ¿no? En ese tiempo eran patologías muy marcadas, ¿no? Se hablaba de las histéricas, ¿no? Estaba muy asociado a las mujeres. El término histero es de útero, entonces, ¿quiénes eran las histéricas? Las mujeres, ¿no? Incluso hasta se pensaba que podía llegar a ser una afección proveniente del útero, una histeria, ¿no? Propio de la mujer, pues. Propio de la mujer, ¿no? De nuevo, fíjense cómo siempre voy a remarcar esto de lo social o de lo histórico, ¿no? En el 1900, una mujer que se permitía hablar de sexualidad o de sus deseos sexuales reprimidos, era, o sea, Bueno, lo era. es que es una histérica. O sea, ¿cómo se atreve, ¿no? a decir que tiene deseos sexuales? Es una histérica. Claro, como en esa sociedad, ¿no? Donde la mujer tenía que estar en la casa y pensar en criar hijos. ¿De qué estás hablando cuando hablas de sexualidad, ¿no? Las obsesiones, mucho esto de los TOCs, ¿no? Hoy es común hablar de incluso, ni siquiera a veces, o sea, para que hoy se considere una patología grave es cuando realmente ese TOC no te deja vivir, o sea, cuando es completamente insoportable. La persona que cierra la puerta con llave y se tiene que volver 6, 7 veces para reasegurarse de que cerró con llave, entonces llega tarde a todos lados, realmente, o sea, ya infiere mucho en su vida. Pero hoy en día muchas veces decimos, ay, tengo un TOC, si dejé esto acá no lo puedo comer, ¿no? O tengo un TOC para acomodar, o tengo un TOC con la limpieza, ¿no? Ahorita como que son cosas más, o sea, vemos más comunes, ¿no? En ese tiempo era como muy marcado con patologías, ¿no? Y existían mucho las fobias, ¿no? Y realmente se trataban, y alguien iba a hacerse tratar una fobia, por ejemplo, a los caballos, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Si salías a la calle y había carruajes con caballos, tenerle fobia a los caballos era re común, ¿no? Pero te infería en tu vida si en ese momento había carruajes, como si alguien no le tuviera fobia a los autos, no puedes salir, ¿no? Entonces,
Eh, Hoy también es muy común que digamos, ay, le tengo fobia al jarana, hoy que alguien diga, no sé, por ejemplo, yo le tengo fobia a las víboras. ¿Cuándo puedo llegar a ver una víbora? Que vaya al campo o algo, ¿no? Pero si no, tenerle una fobia a las víboras no es algo que me impida vivir. Por eso fíjense en la importancia de lo histórico, de lo cultural. Alguien que vive en el campo, que tenga fobia a las víboras, Sí, que está jodido. y sí, ¿no? Eh, Serían los autos y el campo de vivo. claro, ¿no? Entonces son esos objetos que tienen un valor simbólico muy fuerte y que, aunque tenga valor simbólico fuerte, tiene que tener mucha influencia en lo ambiental. ¿No? Eh, bueno, entonces, Freud decía, las neurosis son estas cosas que tienen que ver más con lo emocional, con, bueno, histerias, obsesiones, fobias, eran como los tres grandes grupos. Y después, la psicosis. ¿Por qué distinguía entre las neurosis y y la psicosis? La diferencia estaba en eh, cómo se sobrellevaba la realidad, ¿no? Cómo me paro frente a la realidad, cómo me adapto a la realidad. Entonces él decía, siempre que la realidad es adversa, vamos a decir de alguna forma, tanto que esté en la neurosis como en la psicosis, tengo que buscar un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, ¿cómo me defiendo de la realidad? Entonces, él decía, en la neurosis, a través de fantasías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las histerias, eh, voy a traer ejemplos actuales, ¿no? Como para traerlo más actual. ¿Cómo sería una fantasía más del orden de lo histérico? Histeria en ese tiempo, pero con un ejemplo acá. Voy a traer el ejemplo de una mujer, porque es lo más común. También pues, se podría pensar desde el hombre, porque hoy hay mucha histeria masculina. Sí. Entonces, ay, no me escribe o no me da bolilla, pero porque seguro que tiene miedo a relacionarse, porque no está preparado para una relación, ¿no? Es como, empiezo a pensar o sea, me hago la fantasía de que algo sucede para justificar algo que está pasando en la realidad, ¿no? Porque quizás la realidad es, ni siquiera me tiene en cuenta, pero como eso sería más chocante, más difícil de aceptar, creo un mundo fantástico, ¿no? Y que es bastante común, o sea, la fantasía es un recurso. Después, ¿qué va a decir Freud? Neuróticos somos todos, ¿no? Porque todos somos la fantasía, ¿no? De justificar o de tener ideas sobre las cosas, ¿no? Nos hacemos un mundo. El neurótico piensa mucho, es como que veo opciones, pasará esto, no pasará otra cosa, ¿no? Es como, por eso decía Freud, neuróticos somos todos, ¿no? Y buscamos interpretar la realidad para hacerla que más amena, porque la realidad es durísima, ¿no? En cambio, la psicosis, decía Freud que en la psicosis directamente se reniega de la realidad. O sea, la realidad se torna tan insoportable, hay un choque tanto entre el yo y lo exterior, se vuelve tan insoportable que no lo puedo aceptar. Y que no tengo la capacidad de fantasear y de hacer alguna idea, sino que directamente niego la realidad. Entonces, por eso, para el psicoanálisis, la psicosis es como estar por fuera de la realidad, es como una realidad paralela, digamos. Hay un ejemplo que Freud en ese tiempo trabajó cuando habló de psicosis, por ejemplo. Es un caso donde a una mujer se le muere el bebé, ¿no? Y también pensemos que en ese tiempo era bastante común la muerte de los bebés, ¿no? No había los métodos que había. Esa realidad para esa mujer fue tan chocante que no la pudo asimilar y lo primero que tenía a mano era un tronco y lo agarró como un bebé y lo empezó a tratar como un bebé, ¿no? Ese choque de realidad fue tan insoportable que no tuvo herramientas
para, o sea, ¿quién le iba a venir a hablar en ese momento de duelo o de... Claro. No, o sea, la realidad fue tan chocante que lo primero que encontró y ocupó el lugar de ese bebé, o sea, no podía aceptar que ese bebé no iba a estar. Entonces lo reemplazó con algo completamente por fuera de la realidad, hoy diríamos, una locura. Una fantasía, alguien hubiera sido capaz, bueno, un angelito se lo llevó a... Exactamente, ¿no? Como buscar... Ahora porque Dios me tiene un campo con flores, no sé, por decirte, entonces algo así. Sería claro, una fantasía, claro, ¿no? Claro, no se puede eso. Simbolizar de Claro. otra manera, o sea, darle un valor simbólico, Claro. ¿no? O sea, es una realidad súper dura, ¿no? Es un ejemplo extremo, ¿no? Pero esto desde el lado de tener herramientas para poder darle una mínima explicación, ¿no? Porque estamos hablando de algo que es completamente durísimo, pero esto, ¿no? Bueno, Dios tendrá sus motivos, los hace, otra cosa es agarrar un tropo y empezar a pensarlo como, o sea, ahí hay una pérdida completa de la realidad. O sea, eso le produjo psicosis, sería la muerte del bebé. Exactamente. Trastorno mental sería. Exactamente. ¿No? Claro, que que no dividirse en la realidad, sí, no lo soportaba, una cosa así sería. Exactamente, como para pensarlo, está buenísimo. Me gusta porque veo que se está entendiendo. Claro, porque no hace por mismo que una cosa produce alteración mental. Hay algo, ya después vamos a hablar del desencadenante, ¿no? Siempre hay algo más, ¿no? Pero generalmente tiene que ver con esto, la psicosis. Hay algo de la realidad que supera, ¿no? Que es completamente inconcebible, ¿no? Como para tenerlo también como definición. La psicosis se desencadena cuando la realidad se desencadena cuando la realidad es tan avasallante que me deja sin respuestas. ¿Está? Pero ya vamos Como a ahí lo ver. decimos tan linealmente, estaba bien, la realidad me supera, no puedo, no. Pero está muy en el de decir, pero en general, el neurótico sí la supera, o la acepta, ¿no? Pero pensando en, hasta incluso esto de decir la realidad me supera, pero no, qué sé yo, por poner ejemplos que usamos todos, ¿no? Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, Dios aprieta, pero no ahora, todo eso son herramientas que usamos en lo cotidiano para que la realidad no me avasalle de esa forma. Uno tiene la mentalidad de poder separarlo. Claro, el neurótico tiene mecanismos de defensa. Pero ya vamos a ir avanzando, no quiero como adelantarme mucho. Entonces, de nuevo, pensemos en ese momento histórico, estamos hablando del 1900, la mujer esta se le puso el bebé a un tronco y lo empezó a mecer como si fuera un bebé. La otra vez estaba viendo, por eso digo, fíjense cómo influyen los tiempos. Hay lugares en el mundo, en Europa, básicamente, en Inglaterra. Hoy en día, todo debe ser carísimo, ¿no? O sea, no nos imaginemos que es algo completamente accesible para todos. Pero hay lugares donde, y la otra vez lo vi porque una mujer lo publicó y se armó todo un debate, se muere el bebé al nacer. Entonces, lo que hacen médicamente es prepararlo con líquidos, evitar la descomposición y que ella se lo pueda llevar a su casa. Se lleva el cuerpo, o sea, se lo lleva, se lleva el bebé sin vida y le pone ropa y lo acuna y le cambia los pañales y lo peina y lo hace dormir. Además, cuando le cambia los pañales, aunque no le tenga que cambiar los pañales, le cambia la ropa aunque no se ensucie, le canta y demás, por cierta cantidad de días para que pueda hacer el duelo. Discutible, o sea, discutible, bueno, se abrió todo un debate, ¿no? O sea, es muy fuerte, porque incluso la chica que lo sube tiene otra nenita, entonces le muestra a la otra nenita ese bebé que después de un par de días, lo que se intenta hacer es que ese duelo sea como paulatino y que como que pueda despedir y demás. Y la otra vez, esto lo veía en un curso en un curso que estaba haciendo, y decíamos, ¿hasta qué punto no es salirse de la realidad? Pero fíjense lo que incluyen las épocas, que cuando pasó en 1900, que no pudo sacar la muerte del hijo, un tronco, era una psicótica, y hoy
hasta la medicina y la ciencia aporta eso, ¿no? Entonces, el tiempo va avanzando y hay cosas que pensábamos que podrían ser descabelladas y que después la misma ciencia nos hace decir, bueno, o sea, está pasando. O incluso también hablando de esto, ¿no? De como la tecnología, por ejemplo, hoy hay personas que atraviesan los vuelos escuchando los audios que le pudo haber dejado la otra persona que le quedaron de WhatsApp. O sea, la tecnología incluso nos ayuda a escuchar esas voces, ¿no? O sea, no tienen que estar en una alucinación, las escucho por WhatsApp, ¿no? Por una grabación. Entonces, bueno, hay avances, ¿no? Pero fíjense cómo el tiempo va cambiando todo y cosas que antes, hace 100 años, no se podía llegar a pensar que alguien pudiera volver a escuchar la voz de un ser querido después de que no estuviera. Y hoy sí se puede, porque te quedó las fotos, los videos, los audios. El audio, el chat, también. La otra vez vi que andaba buscando un podcast. Mi caso, mi tío Mario, ya se había muerto hace 2 años, pero lo tenía en el WhatsApp todavía. La foto de perfil y su teléfono, y de ella quedó. Claro, un poco rarísimo. Ay, digo, ¿qué hace acá? Y viene todo, Pero hay gente, o sea, hay personas que viven ese dolor y constantemente siguen escuchando y siguen recurriendo a eso, ¿no? Entonces, el tiempo influye muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Freud? Que el psicótico, ante esa realidad que es avasallante, como no tiene mecanismos de defensa para poder hacerle frente a eso, busca un parche sustituto, ¿no? Como un delirio. O sea, Freud decía, el delirio iba en contra completamente de la medicina, ¿no? Freud decía, el delirio es buenísimo. Porque si el delirio hace que esa persona pueda soportar la realidad, entonces es un recurso. Entonces Freud decía, no hay que eliminar el delirio. Porque es lo que está manteniendo a esa persona y lo que hace que esa realidad definitiva sea de alguna manera posible, ¿no? Entonces decía, no, hay que trabajar con el delirio. Hay que ver qué tiene ese delirio, ¿no? Y después, con esto que decíamos, ¿no? La psicosis no es algo con lo que uno nace, ¿sí? No es que alguien nace y decimos, podemos decir de entrada, No es hereditario, pero sí no viene un gene, nada de todo eso. depende de qué lado nos paremos. Porque la psiquiatría va a buscar influencia hereditaria, influencia genética y demás, ¿no? Incluso cuando llega un paciente y se lo diagnostica con esquizofrenia, se busca, hay familiares que ya tenían, y es como un punto importante, ¿no? Cuando alguien llega con algunos síntomas de esto y empiezan antecedentes familiares, ¿no? Ah, un tío con esquizofrenia, otro tío con trastorno bipolar, ¿no? Son puntos como importantes a tener en cuenta, ¿no? Para la psicología no vendría a ser hereditario, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo biológico. Cada vez sí, hoy hay más psicosis infantil que antes no había. Por eso digo, ¿cómo va influyendo el tiempo, ¿no? Hoy, imagínense si hoy pensáramos que una mujer por hablar de sexualidad es una histérica. No, o sea, ya eso ya no tiene esa misma validez, ¿no? Hoy es algo, pero sumamente común, digamos, ¿no? Y ni siquiera está mal visto. En algunas sociedades, vamos de nuevo, hay otras sociedades donde, no sé, estemos en la cultura musulmana, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que así mantienen. Por eso digo, lo social y lo ambiental tienen muchísimo que ver, ¿no? Pero hoy que estamos hablando acá, no existe la histeria como tal en ese tiempo. No existen las fobias como tal en ese tiempo, ¿no? Hoy hablamos de otras cuestiones, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico. Hoy no hay un objeto, o sea, son los menores casos, ¿no? De que alguien tenga una fobia de ese tipo. El ataque de pánico hoy, quien lo sufre, no puede salir a la calle, ¿no? O sea, son sensaciones horribles y es como un ataque muy generalizado, ¿no? Entonces van cambiando los tiempos, van cambiando las formas de enfermarnos mentalmente, ¿no?
bueno, cada vez hay más enfermedades mentales en niños. ¿No? O sea, porque tampoco se piensa en la infancia como en ese momento, ¿no? Entonces, pero bueno, se ve esto, ¿no? Que la psicosis se desencadena en algún momento, ¿no? Porque algo pasa y desencadena la psicosis, ¿no? Entonces, Lacan, que es el otro psicoanalista, que es muy complejo, así que voy a tratar de hacerlo como lo más suave posible, habla de dos momentos, ¿no? ¿Qué dice Lacan? Que la neurosis y la psicosis son estructuras psíquicas, estructuras, ¿sí? Pero estructuras como tal se determinaron en la infancia, ¿no? En la infancia o nos estructuramos como neuróticos o nos estructuramos como psicóticos, o como perversos, pero hoy ni lo vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces, decía, son tres grandes estructuras. Y la infancia tiene un papel fuerte porque es lo que determina qué vamos a hacer, ¿no? Y como que son esas tres posibilidades, o vas a ser neurótico, o vas a ser psicótico, o vas a ser perverso. No hay otra. Como para que se entienda y hacerlo simple, uno no se constituye desde que nace, tiene que haber un proceso de constitución psíquica, ¿sí? Entonces, ¿qué decir acá? El niño nace y es equiparable a un cachorro, o sea, no, es un cachorro humano, ¿sí? ¿Qué pasa? A ese niño se le empieza a atravesar con un montón de significantes, ¿no? Pensándolo esto, voy a ejemplos. ¿Qué significa cada niño para cada familia? ¿No? Y siempre se le van poniendo como títulos, nombres, ¿no? Incluso desde antes de nacer, ¿no? Cuando se empieza a buscar un niño, ¿no? Vamos, a ejemplos comunes, ¿no? La madre, quiero tener un hijo para que me complete. Quiero tener un hijo para que me acompañe toda la vida. Quiero tener un hijo para que... Ya eso, de alguna manera, está marcando el lugar que ese hijo va a ocupar en la familia. O para esa madre, o para esos padres, o para lo que sea, ¿no? O el hijo que cae de rebote, ¿no? Fíjense cómo voy poniendo títulos que son re comunes de escuchar, pero que después una persona dice, no, yo soy el hijo que cayó de rebote, ¿no? El paracaidista de la familia, el que no fue buscado, el que no fue deseado, el que, y bueno, ¿no? O porque tu padre quiso, o porque tu madre quiso, el accidente, ¿no? Eso, Hay una muy vulgar, ¿no? Se dice mejor pinchamos. ¿Viste? Sí, nosotros somos tres hermanas. el hijo de la menopausia. Somos tres hermanas y la más chica siempre charla. Yo soy la mayor, yo soy lo que quería la mamá. Porque la mamá, pero yo la de medio fue porque yo la más chica no. Porque además a mí no me buscó. Y Mi hermana tiene título, claro. o sea, la mamá siempre me dice, yo vamos a los tres iguales. O sea, y mi hermana siempre es y la mamá, y la mamá, y mi nena es la primera sobrina, la primera nieta, todo, también entra por ahí, porque ella es la primera todo, y mi mamá quiere mi nieto. En lo cotidiano, escuchamos todo el tiempo estas frases, ¿no? Estar en la panza, uy, ¿cómo va? Te va a hacer futbolista. Sí. O porque se movió mucho, va a ser inquieto. Va a ser inquieto. O sea, toda la expectativa que se le pone a un bebé. Entonces, lo que la Cata decía, parece este cachorro humano, pero ya tiene tanto significado, o sea, tiene tanto simbólico, depende para a dónde cae, ¿no? A dónde llega ese niño, qué familia, el valor que tiene. Y eso va a marcar mucho esa estructuración psíquica, por así decirlo, ¿no? Para explicarlo lo más simple, ese bebé necesita todos los cuidados porque es completamente indefenso, ¿no? O sea, el ser humano, no, a diferencia de otras especies, no va a sobrevivir sin, no solamente sin los cuidados necesarios de un cuidador, sino sin afecto. O sea, un bebé puede tener alimento y que se lo cambie y demás, pero si no es alojado desde el afecto, puede no sobrevivir, ¿no? Necesita ese alojamiento, ¿no?
Hay, por ejemplo, bebés abandonados que además de darles lo necesario, se buscan abrazadoras, cuidadoras, En ¿no? uno de los hospitales de mi país estuvo en un grupo de Creo que se llaman abrazadoras. pican en niños, se van llevan 2 veces, 3 veces a la semana para eso darle. Porque necesita además el contacto. Maternidad, así, si En tenés- la maternidad me parece. Sí, son voluntarias. Sí, que van a hacer 3 veces a la semana, un horito todo, y que se van con toda la preparación, todo, pero ellos tengan la UCI, la UCI, que parece que ellos tienen Exactamente. de acuerdo, A tenerlo y a darle este contacto físico. Sí, ¿no? sí. Exactamente. Bueno, entonces es necesario eso, pero ¿qué va a decir Lacan? ¿No? Y va a empezar a hablar de figuras, porque decía, bueno, entonces si nos vamos a guiar en esto, entonces un bebé que nace y la madre se muere, entonces se va a sobrevivir. Entonces va a decir, no es la madre y el padre, o sea, son figuras paternas y figuras paternas, ¿no? Que puede ser que le llegue a cabo una tía, que puede ser que le llegue a cabo un abuelo, que puede ser una familia adoptiva, alguien que encarne funciones. Él decía, no es la madre y el padre como figura, sino como función. Está la función materna y la función paterna, ¿no? Entonces va y lo estoy haciendo muy simple, pero Sí, porque si no es muy complejo. pero es realista la descripción de este cachorro humano, cómo empieza, es de Entonces va a decir, la función materna generalmente la cumple quien viste, quien amamanta, o quien le da el alimento, quien protege, ¿no? Como la función materna como tal. Y hoy incluso hoy en día las funciones son compartidas, ¿no? Pero pensemos en el 1950, la función materna era la figura femenina, digamos, ¿no? Y la función paterna era otra cosa. Hoy hablamos de funciones compartidas. O sea, hoy un padre, en el mejor de los casos, cambia pañal, le lleva a la escuela, lo baña al niño. Pero en 1950, no. Por eso vuelvo a traer esto del tiempo. Depende de dónde nos ubiquemos también para hablar de qué. También nosotros estamos estudiando un sábado de la mañana, nuestro hijo que tenemos, yo ni creo con el padre. Si no, no podría estar acá. Antes en aquella época, olvídate. Olvídate, no estás acá, entonces pensemos en ese tiempo. En ese tiempo era todo era revolucionario también que alguien dijera, es la función, no la figura. ¿No? Entonces, como que la función materna tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cachorrito humano ya empezando a ser sujeto? Y me apego con la mamá. O sea, si es la persona que está, o quien encarna la función materna, como hablar bien. Se empieza a pegar, ¿no? Entonces tiene que venir otra función paterna que diga, bueno, hasta acá, y que haga separación, ¿no? Entonces la función paterna o la función de la ley va a decir, bueno, ya está acá, por ejemplo, a ver, usted ya se va a dormir a su pieza, a ver, sí, como que empieza a separar, porque si no hay esa separación, ese corte de función paterna, ese bebé queda pegado a la mamá o a quien ejerce la función materna, ¿no? Y es necesario porque ese bebé no tiene que ser todo para la mamá, ni esa mamá puede ser todo para ese niño. Aunque sí en el lenguaje está. ¿Cuánta mamá dice que es mi todo? Es, ¿no? Que no tiene que ver con que ya no vayamos, pero tiene que haber ese corte para que ese niño vaya a la guardería, para que ese niño empiece el jardín, para que ese niño salga a jugar con los amiguitos, para que ese niñito salga de la cama de los papás, para que elija la ropa sola. O sea, se le tiene que dar como ese, paulatinamente y de acuerdo a la edad y todo, pero hay como ese despegue, ¿no? Entonces, decía Lacan, ese es el momento donde nos estructuramos. Cuando hay separación, empieza a haber un sujeto independiente. ¿Qué le da a ese sujeto? Se le da herramientas, mecanismos de defensa para que afronte después la realidad. Lo estoy diciendo burdamente. Esto es mucho. Me pasa, tengo 2 primos. La de 10 años es tanto el apego que tenemos que ya me, o sea, yo ya hice la vida del psicólogo, tenemos que separarnos, porque ella muy engañada y empieza, ¿y la mamá dónde está? Y, o sea, cuando la mamá dónde está y se fue a cuidar por eso. Pero ella es muy bien, tiene un apego. Pero ese es un corte, por ejemplo. La mamá se fue a estudiar. Sí, como por ahí yo le dejo ahora que están con mi pareja, pero yo llego y me dice, Pablo me dice, la brita se levanta y pregunto por vos,
Pero hay un corte. A veces la función paterna, cuando no hay papá, y hoy es bastante común que no haya un padre, ¿no? Esa función de corte la cumple el trabajo, el estudio, una actividad extra. Claro, pienso que porque has estado suelta, o sea, el baño que tienes todo el tiempo conmigo, nomás, 2 horas, 3 horitas, como dices. Claro, porque digamos, existe el apego, existe como esa relación apegada, lo que no significa que no haya corte. Porque así como ya decimos, hay un montón de familias donde no hay una función paterna que haga el corte, pero como esa función de ley la viene a cumplir algo que haga corte, que haga separación, aunque sea momentánea, ¿no? Sí, sí, Pero también hay muchas mamás que a los 3 meses del bebé tienen que volver a trabajar. claro, me pasa. Entonces, incluso hasta el trabajo hace un corte ahí. Pensemos en que sin hacer juicio de valores ni nada por el estilo, ¿no? Pero esa mamá que dice, no, mi bebé es todo y dejo todo, y no hay posibilidad de que haga otra cosa. O sea, a eso voy, ¿no? Aunque sea ese mínimo corte de decir, no, hoy voy a tener una clase de yoga de 1 hora, o me voy al gimnasio 1 hora, y que llore, o que me extrañe, o que necesite, pero que sepa que vuelve, ya ahí hay un corte, ¿no? Lo que yo digo es de pegoteos donde no hay posibilidad de corte, no hay nada que le interese a esa mamá más que ese bebé. No hay nada. Ni la posibilidad de ir a trabajar, ni la posibilidad de hacer otra cosa. O sea, es el todo, pero el todo, ¿no? Entonces ahí queda como, de nuevo, cuando no hay separación, queda alienado, queda pegado. Y cuando Morel hablaba de los padecimientos mentales, hablaba de la alienación, ¿no? Lo estoy diciendo igual muy bajo, porque la teoría es mucho más compleja, ¿no? Pero lo digo como para que se entienda, ¿no? Hay que traducirlo, ¿no? Está bien. Si hay como separación, entonces el niño va a tener que tener herramientas y mecanismos de defensa, ¿no? Porque se va a enfrentar a un mundo que es hostil, o sea, porque la realidad es hostil, pero de a poco va creando sus propias herramientas para hacerle frente a esa realidad. Como decimos ahí, no, lo dejo, si lo hace, que aprende que si anda, si corre, si anda en bici, si lo hace, lo puede ir teniendo ahí. Claro, para que no vaya a sufrir, entonces no lo dejo ir a ningún lado, entonces, ¿no? Pero bueno, entonces este momento sería donde nos estructuramos, ¿no? Ahora yo le decía, pero no es, o sea, y en ese tiempo menos, no hay tanta psicosis infantil, entonces ¿cómo es que si nos estructuramos en ese tiempo, la psicosis se desencadena cuando una persona tiene 30 años? ¿No? Es porque Lacan hablaba de un tiempo mudo, un momento mudo y un momento ruidoso, es decir, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del momento mudo? Hay un momento donde el sujeto, por más que se haya estructurado como psicótico, funciona, ¿no? Hay un funcionamiento, hay una adaptación a la realidad, no es que desde ese momento ya vive en otra realidad paralela, ¿no? Viene como adaptándose, como sorteando las dificultades. Quizás no tiene todas las herramientas, pero la viene sobrellevando bien, digamos, ¿no? Viene adaptado, viene funcionando. Hasta que algo sucede que lo deja en un estado de perplejidad, dice, ¿no? Algo que lo deja sin respuestas posibles, ¿no? A eso se le llama coyuntura dramática, ¿no? Habla en estos términos Lacan, ¿no? Pero dice, hay algo del orden de lo dramático, de la realidad que pasa, y quedó perplejo, quedó sin posibilidad de respuesta, y ahí aparece, se desencadena la psicosis, y empieza el momento ruidoso, el momento del brote, el momento del delirio, el momento, o sea, aparece coyuntura dramática. Hoy, por ejemplo, se habla de psicosis no desencadenadas. ¿Qué podemos decir de esto de la psicosis no desencadenada? Por la historia que tiene ese sujeto, todo indicaría que tiene una estructuración psicótica. Pero nunca en la vida le pasó algo lo suficientemente dramático como para que no se desencadene, y no se desencadena. Ahora, siempre va a ser algo como
al borde de, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Psicosis no desencadenada, ¿no? Como que tiene toda la historia o tiene cosas o signos que indicarían que podría ser una psicosis, pero quizás tiene una vida en la que no pasó algo lo suficientemente caótico, por decirlo de alguna forma, que desencadene eso. Ahora, por ejemplo, ¿qué desencadena una psicosis? Y muchas cosas pueden desencadenar una psicosis, ¿no? Pero como en ese momento de estructuración, que yo les digo que viene a aparecer una función paterna que hace de ley, cuando se desencadena suele aparecer algo que lo pone el sujeto frente a tener que hacer algo con, o sea, que lo pone en un lugar en referencia a la ley o a una posición que lo sobrepasa, porque ese sujeto no aprendió, está mal usada la palabra aprender, pero no se estructuró con una ley. Entonces hay situaciones que lo dejan como, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago? Voy a ejemplos concretos. Muchas personas se desencadenan una psicosis cuando se hacen padres. Asusta la realidad. No saben qué hacer con eso. O sea, cuando no hubo función paterna, ¿cómo alguien se pone en función paterna si no sabe lo que es? Entonces, a veces aparecen, por ejemplo, que hoy hay mucho cuidado en las mamás con respecto a las depresiones postparto o cómo puede llegar a desencadenar una depresión postparto, ¿no? Es encontrarse con eso que las depresiones postparto hoy son re comunes, ¿no? Eso sí tiene influencia hormonal y demás, ¿no? Estoy hablando de casos donde mujeres han tenido hijos y no saben qué hacer con eso y terminan incluso hasta matando al bebé, ¿no? O suicidándose, o sea, es como la situación, estoy hablando de desborde total, ¿no? O padres que no pueden encarnar la función paterna porque ya ellos no la tuvieron, ¿no? Entonces, la huida, eso, pero no estoy hablando de que todos los papás que huyen sean psicóticos, ¿no? O una psicosis no desencadenada, no voy a eso, pero es algo de la función que los deja en ese estado de que ni siquiera pueden decir no sé qué hacer con esto, porque hasta decir no sé qué hacer con esto sería muy neurótico, ¿no? Y ahora qué voy a hacer, y ahora tengo que esto, y ahora es neurótico. La psicosis, perplejidad es nulo. No sabe qué hacer. Claro, Sí. yo conozco un par de casos coincidentes, ¿no? Que cuando se separan la mamá y el papá, ahí se desencadena. Tengo una amiga, tengo otro conocido, que desencadena tras la separación de la madre y el padre, como que es tan insoportable. Sí. A los 18, 20 años más o menos. Sí. Sí. Son edades así como que suelen, porque son edades donde también hay que hacerle frente a y encargarse desde otra posición que ya no es tanto la del hijo, ¿no? Es hacerle frente a la vida desde otra posición, no de hijo, es encargar otra función, que si no la han tenido es como, queda ahí como en ese estado le dice de perplejidad, ¿no? Yo perplejo ante esto, no hay modo, ¿no? Y el caso grande que trata es un caso donde desencadena la psicosis por un ascenso. O sea, tenía que ser jefe. O sea, esa función de jefe es una función de ley, ¿no? Y ante el ascenso, desencadena la psicosis. O sea, que pensemos lo que puede llegar a desencadenar una psicosis. No necesariamente es algo terriblemente dramático para cualquiera, ¿no? Para cualquier un ascenso sería, ¡ay, qué bueno! Pero en ese caso era función de ley, ¿no? Queda, ¿y ahora qué? Y desencadenó toda una psicosis, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con situaciones en las que uno no sabe qué hacer con eso porque no pasó por ahí, no pasó por su estructuración, ¿no? No sé si quienes están virtual van bien, si se entiende algo de esto. Sí, profe, sí se entiende bien. Bueno, entonces, hasta acá, bueno, tengo un poquito de historia, por eso digo, depende de dónde nos paremos, ¿no? Obviamente que si estamos hablando con parte del equipo, como voy ahora al ámbito de la T. Si estamos hablando con un psiquiatra sobre una persona que tiene esquizofrenia,
va a estar buscando las bases funcionales, cómo funciona ese cerebro, cómo funcionan los neurotransmisores, qué medicación dar para que reemplace tal neurotransmisor y que ese paciente pueda adaptarse a la realidad con medicación, porque si es algo funcional, algo de estructura cerebral, entonces es inevitable, ¿no? Y quizás estamos hablando con parte del equipo que son psicólogos, van a hablar de estructuras psicóticas con algunas características como alucinaciones o delirios propios de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero bueno, era como para que se entendiera de dónde venían los términos y cómo los encontramos.